¿Por qué Cuba fue el último país en liberarse de la colonia española? ¿Por qué la bandera de Cuba y Puerto Rico son similares con los colores invertidos? Vamos a hablar sobre la guerra hispanoamericana. Está con nosotros el profesor de Historia de Kaiser University, Henry Georget. Adelante. Este es un tema realmente fascinante. Tendríamos que tener horas, pero tenemos 5 o 6 minutos. Exacto. ¿Por qué Cuba fue el último país de liberarse de la colonia española? Como bien sabes, Fernando, Cuba y Puerto Rico eran islas muy importantes dentro de lo que era el Imperio Español, controlaban el Caribe y por lo tanto España puso mucho esfuerzo en mantenerlas controladas. Durante la Guerra de Independencia de Latinoamérica, ellos utilizaban Cuba y Puerto Rico como bases para mantener control. Y entonces, cuando se libera el resto de Latinoamérica, Cuba y Puerto Rico quedaron en manos españolas. ¿Y cuál fue el primer intento de rebelión por parte de Cuba? Bueno, como nuestros oyentes muy bien y televidentes saben muy bien, hubo una guerra que fue muy prolongada. La famosa Guerra Larga duró 10 años, entre 1868 y 1878, y fue una guerra que dejó a Cuba exhausta y que costó muchísimas vidas y después de eso España de alguna manera tuvo que hacer algunas concesiones desde el punto de vista político, darle más autonomía a los cubanos y sobre todo, bueno, la abolición de la esclavitud fue una de las consecuencias. Había muchos extranjeros envueltos, puertorriqueños, venezolanos, puertorriqueños obviamente, ¿no? Porque estaban peleando al lado de los cubanos. ¿Pero por qué de otras nacionalidades? Bueno, en parte por eso mismo que dijimos, ¿no? Como Cuba y Puerto Rico fueron los últimos países en liberarse, los demás países latinoamericanos veían eso como una causa suya también. Entonces ahí participaron, como tú bien señalas, no solamente cubanos y puertorriqueños, sino que participaron dominicanos, participaron venezolanos, participaron realmente gente de toda Latinoamérica. ¿Quién elabora la bandera cubana? Casualmente la bandera cubana la elabora un venezolano, Narciso López. Y por ahí posiblemente lo vamos a poner el video de Narciso López, ahí tiene el que elaboró, que llevaba tiempo ya peleando en Cuba, por cierto, ¿no? Sí, señor. Ok, hay una segunda guerra, ¿cuándo comienza? Esa segunda guerra comienza en 1895 y es la guerra, bueno, decisiva para la independencia de Cuba y para el cambio de estatus de Puerto Rico. Sí, que bueno, el plan no era exactamente así, de esto vamos a hablar, pero paralelamente hay rebeliones en Puerto Rico también. Sin duda, bueno, ya cuando hablamos de la Guerra Larga en 1868 que estalla en Cuba, también se produce el Grito de Lares. Correcto. Conocemos que fue Puerto Rico. La diferencia fue que España pudo controlar rápidamente el Grito de Lares antes de que se lograra expandir por la isla, mientras que en Cuba no fue así y por eso se prolongó por tanto tiempo. Ok, ¿por qué muere José Martí? Bueno, como los cubanos bien conocen la historia de Martí, Martí era un hombre que era un poeta, era un pensador, era un hombre de letras más que un hombre de acción, pero como buen patriota cubano, pues se puso al frente de esa lucha y, bueno, en Dos Ríos, como sabemos, fallece, ¿verdad? Queda separado de las tropas y no era guerrero. Si se comenta aquí que lo acusaban de que solamente hablaba mucho para reunir dinero y él se llenó de orgullo y se inmoló prácticamente sin duda que era un hombre de valor. Ahora, ¿por qué son similares las banderas de Puerto Rico y de Cuba? Bueno, ya habíamos mencionado que la bandera cubana la diseña Narciso López. Lo que ocurre es que, de nuevo, como esa era una causa que era común, el Partido Revolucionario Cubano, que tenía su cuartel general en Nueva York, creó también una sección puertorriqueña y se decidió darle a la sección puertorriqueña una bandera con el mismo diseño, los mismos colores, pero invertidos. Ok, y el plan de los cubanos y de los puertorriqueños era primero pelear en Cuba y después... Sí, claro, porque en Cuba había condiciones más favorables. Entonces la idea era lograr la independencia total de Cuba y después Puerto Rico se sumaría. Yo no tengo la cifra exacta, pero en algún momento me dijeron que fueron 25.000 los puertorriqueños que lucharon a favor de la libertad en Cuba y tuvieron puestos muy importantes después dentro de la política cubana. Ahora, ¿por qué entran los americanos a favor de los mambises cubanos y de los puertorriqueños? Bueno, por supuesto Estados Unidos tenía mucho interés en Cuba y se había incluso hablado había gente en Cuba que había considerado la posibilidad de que la isla pasara a ser parte de los Estados Unidos. Pero eso no fue posible en aquel momento porque Cuba todavía tenía esclavitud y Estados Unidos había salido de esa guerra. Y por supuesto hay la relación obvia, pues Cuba está al lado de los Estados Unidos. Pero tiene que ver también con que explotó el Maine, ¿no? Sí, bueno, esa es la causa inmediata de la entrada a los Estados Unidos. Estados Unidos envía un barco, el acorazado Maine, al puerto de La Habana en una visita, digamos, formal, oficial, y explota el barco y todavía hoy discuten
Hay distintas teorías de qué fue lo que sucedió, si fue sabotaje, si fue un accidente. Claro. Ahora, finalmente, en el año 1902, ¿por qué le dan la independencia a Cuba y no a Puerto Rico? Bueno, la lucha en Cuba estaba muy avanzada. Cuando cuando los americanos intervienen, ya los mambises controlaban prácticamente toda la isla, excepto las grandes ciudades. Ahí es cuando intervienen los Estados Unidos. En cambio, la lucha en Puerto Rico no había tomado fuerza. Y es por eso que Estados Unidos prácticamente puede tomar Puerto Rico, mientras que Cuba se le ofrece la independencia. Claro, ok. Máximo Gómez, que era uno de los tres grandes que quedaban, que eran Maceo, Martí, quedaba Máximo Gómez. ¿Por qué no acepta la presidencia cuando se la propusieron? Bueno, como bien saben los televidentes, Máximo Gómez era dominicano. Y entonces, sin embargo, él encabezó la lucha y era muy popular y muy querido en Cuba. Pero cuando se le ofrece eso, él dice, bueno, primero yo soy un guerrero, yo soy una persona que está aquí al servicio del pueblo cubano, pero no soy cubano. Entonces, él declinó eso porque dijo, eso debe ser para un cubano, debe ser para una persona nacida en esa tierra. ¿Y le convino la unión con los Estados Unidos, lo que sucedió en el año 1902, a los puertorriqueños? Bueno, eso es, por supuesto, cada quien, y los puertorriqueños que están escuchando esto, depende de la respuesta que den, de si son están partidarios del Estado Libre Asociado, si son partidarios de la estadidad, si son partidarios de la independencia, pero indudablemente que ese cambio fue muy importante para Puerto Rico. Ok, ¿habría estado Cuba mejor si Cuba también hubiera pasado a ser un Estado libre asociado a los Estados Unidos? Bueno, ahí de nuevo dirán los espectadores qué piensan de eso. Por supuesto que la historia hubiera sido completamente diferente, obviamente. Ahora, la relación entre Estados Unidos y Cuba, por más que se quiera, no se puede eliminar. No, pero estoy poniendo el caso hipotético de que Cuba efectivamente hubiera pasado a ser un Estado libre asociado. Sí. Casi pasó, pero no pasó. Después vino la enmienda Platt, en la cual los americanos ya no podían interferir para nada en la cuestión de Cuba, y como consecuencia tenemos al monstruo este que tenemos. Bueno, yo tengo que hablar por mí, yo no sé lo que piensan por los demás. Claro. Yo habría querido que Cuba también hubiera sido un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Obviamente, yo no sé lo que piensan los demás. Es mi opinión solita, ¿ok? Claro. Porque no hubiéramos sufrido la desgracia que hemos sufrido diciendo Cuba, la llave del Golfo, como es, tantas cosas lindas que teníamos, esas cosas lindas se hubieran mantenido.